¡Hey! Ya va a empezar Galletas al Aire. Galletas al Aire. Conéctate con nosotros desde tu espacio de trabajo y disfruta de nuestro contenido. Galletas al Aire. Hola gente, mucha galleta. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Galletas al Aire. Mi nombre es Diana Miranda y me acompaña Victoria Campos. Adelante, Vicky. Gracias, Dianis. En este primer bloque tenemos como invitada a nuestra psicóloga Natalia Zamora, quien nos va a hablar sobre autocuidado, integridad y cómo podemos implementarlo en nuestro día a día. Bienvenida, Nati. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes y gracias por sacar el tiempito para profundizar en estos temas. Nati, bueno, tenemos algunas preguntas para vos y la primera es que vos como psicóloga pues atendés muchísimos pacientes, ¿verdad? Queríamos saber cómo vos podés definir el autocuidado, cómo nos decís a nosotros qué es el autocuidado. Mira, en realidad yo conocí esta palabra de autocuidado en los años que trabajé en una ONG de trauma complejo, ¿verdad? Trata, tráfico y explotación sexual, en el que los que trabajábamos ahí, ¿verdad? Nos quemábamos, literalmente llegábamos a un punto en el que estábamos ya agotados y ni para adelante ni para atrás. Entonces en ese tiempo fue relacionándome, ¿verdad? con personas del hospital psiquiátrico, personas del hospital de niños. Me di cuenta de que este fenómeno de estar quemado, ¿verdad? Existe en las personas que cuidan a otros, y que una de las curas es precisamente esta palabrita del autocuidado. Nati, ¿y cuál es este aspecto clave para trabajar en el autocuidado? Creo que un punto clave, ¿verdad? Y yo lo veo con mis pacientes en el día a día, es el autoconocimiento. No puede haber autoconocimiento y autocuidado, ¿verdad? Porque no hay recetas. Si yo no me conozco y no sé, ¿verdad?, cuál es mi punto de saturación, qué tan cansado estoy, cuáles son mis parásitos o mis fugas energéticas, ¿verdad?, cuáles son mis talones de Aquiles o mis debilidades como persona, no voy a prestar atención a eso, ¿verdad? Y ahí voy a empezar a tener este desgaste o este síndrome de quemado. Entonces, primordial, ¿verdad? Como para ponerlo muy simple, conocerse. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Verdad? Que si yo no tengo esto como persona, yo no funciono, para desde ahí, ¿verdad?, diseñar mi propio autocuidado. Nati, ¿cuáles son esos tips o herramientas que podemos aplicar en el día a día para autoconocernos, para determinar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y los no negociables? Bueno, esta es una pregunta, ¿verdad?, que nos persigue principalmente a los psicólogos, porque desde el primer día que uno entra al curso de psicología, la primera pregunta es esta: ¿quién soy?, ¿verdad? Y en realidad algo que tenemos que interiorizar es que nunca nos la terminamos de contestar. Entonces, un punto clave en el autoconocimiento es tener una curiosidad constante acerca de mí misma. Entonces, la curiosidad es clave. Que yo me plantee preguntas introspectivas, ¿verdad? Que me gusta hoy, ¿verdad? Porque lo que me gustaba hace 10 años no necesariamente es lo que me gusta hoy. Mirar un poquito cómo va mi vida, ¿verdad? Si mis amistades están cambiando, si ya no hago clic con personas con las que antes tenía un clic gigantesco, ya yo como que no me llevo tan bien, qué cositas veo en la historia de mi familia, ¿verdad? Interesarme de dónde vengo, cuál es mi fondo, ¿verdad?, histórico, mi comunidad o mi país, ¿verdad? Todo esto me da información acerca de mí mismo. Y también revisar un poco mi historia de vida, ¿verdad? Eso se puede hacer con un terapeuta o yo puedo hacer esos ejercicios de introspección, ¿verdad? ¿Cómo fue mi historia de neurodesarrollo, ¿verdad? O sea, mi nacimiento, el tiempo que yo estuve en la pancita de mi mamá, ¿qué tal fueron esas cosas? Fue una época muy estresante en la vida de mi familia, para mi mamá, para mí, o no lo fue, cómo fue mi época de kinder, cómo fue mi época en la escuela, ¿verdad? Todo esto es información que, vuelvo y repito, ¿verdad?, no me define ni me determina, pero sí me informa un poco de esa persona que yo cada día voy construyendo. Y un punto clave, ¿verdad?, sí sería poner atención a la persona que soy hoy en el presente, ¿verdad? Estar realmente presente y consciente de mí, y ahí es donde entra la palabra integridad, ¿verdad? Porque si yo no estoy consciente de lo que yo siento, del tipo de pensamientos que yo voy teniendo en el día a día, del tipo de conductas que yo tengo,
no puedo, ¿verdad?, hablar de integridad, porque integridad precisamente va de la mano con esto, ¿verdad?, con un autoconocimiento y con tener una columna vertebral sólida de valores, de principios que me llevan a sentir, a pensar y actuar en una misma dirección. Nati, ahora que vos nos hablas de esto, de la integridad personal, que está súper relacionada con el autocuidado, ¿qué pasa si nosotros no somos conscientes de eso? O sea, si no somos conscientes de ejercer este autocuidado en nuestras vidas, ¿qué es lo que podría pasarnos? Porque es una pregunta que muchísimas veces nosotros nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? Uh-huh. Sí, yo a los pacientes, ¿verdad?, les comparto, o sea, ¿qué pasa si vos tenés una mascota o tenés una matita, ¿verdad?, y no la cuidas? Se muere. Eso nos pasa, lo que pasa es que el ser humano, ¿verdad? O qué pasa si yo me compro un celular, que todos tenemos celular y amamos el celular, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me compro un celular y no lo cuido? Se me empieza exactamente a dañar. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Empezamos en un proceso de escalada en el deterioro, ¿verdad? No es como que se va a dar de un día para otro, sino que empiezo a naturalizar cosas que en realidad no son tan naturales, ¿verdad? Como por ejemplo, levantarme siempre cansada, estar siempre de chicha, o constantemente ser como reactiva y estar a la defensiva. ¿Qué otra cosita podría ser? Como que empiezo a tener problemas a nivel de memoria a corto plazo, se me empiezan a olvidar las cosas, ¿verdad? Y todo esto pensamos que no pasa nada, no. Estas son las primeras señales de que mi vaso está demasiado vacío y no estoy teniendo la conciencia de ir poquito a poco llenando ese vaso, ¿verdad? Nati, ¿cuándo tenemos que revisar cómo vamos con el autocuidado? Porque usted nos dice que muchas veces nos damos cuenta hasta que ya se empiezan a ver estos síntomas. Entonces, ¿cada cuánto lo podemos estar revisando? El autocuidado debe estar presente cada día y nosotros, así como cargamos el celular, constantemente hacer estos monitoreos, ¿verdad? De cómo yo me voy sintiendo, cuáles son mis pensamientos, ¿verdad? Si yo estoy constantemente previendo peligros, a la defensiva, pensando que las personas están en contra mía, pensando que lo malo viene, ¿verdad? Eso es señal de que estoy en una respuesta de sobrevivencia, y cuando estoy en sobrevivencia, ¿verdad?, que es mi cerebro, mi tallo cerebral, significa que yo no estoy atendiendo mis necesidades básicas. Sabiendo que el autocuidado se debe implementar durante las 24 horas del día, ¿cuáles son esas prácticas que podemos hacer si no tenemos demasiado tiempo para meditar, leer, ver una película? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo en el corto tiempo que tengamos? Exacto, sí, yo creo que lo sencillo y lo práctico es lo que más nos funciona. Lo fundamental es irnos a las bases, ¿verdad? Las necesidades básicas de sueño, alimentación, vamos a ver cuál otra podría ser, las relaciones, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, revisar estas necesidades básicas, tener un lugar seguro, ¿verdad? Que no siempre, esto es un hecho, ¿verdad? Que trabajamos en un lugar donde hay seguridad psicológica con nuestros compañeros de trabajo, o tenemos una casa en la que realmente sentimos que podemos estar seguros. Entonces, revisar estas bases, ¿verdad?, para funcionar adecuadamente, y eliminar el perfeccionismo y la mala gestión del error. ¿Por qué? Porque claramente no hay vida perfecta, ¿verdad? No todos vamos a tener todo esto check, ¿verdad? Y vamos a cometer muchísimos errores en el camino del autocuidado, en el camino del autoconocimiento y en el camino de la integridad. Entonces, teniendo claro cuáles son las bases, ¿verdad?, lo simple, y teniendo muy claro también que no lo vamos a hacer perfecto y no vamos a hacer cartón lleno desde el inicio, ver cuál es el paso más inmediato, más pequeño y más fácil que yo puedo ejercer en mi día a día para tener un autocuidado. Nati, ¿y cómo podemos implementar este autocuidado del que hablamos cuando yo no me siento bien ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni en ningún lado, ¿verdad? Que hay momentos en los que yo no me siento bien. Una persona que no se siente bien en su casa y que tampoco se siente bien en su trabajo. Bueno, que pueda trabajar, ¿verdad?, visualizar
un lugar en el que alguna vez se sintió tranquilo, una playa, una montaña, y que constantemente conecte con este recuerdo, ¿verdad? En terapia lo que trabajamos es lugar seguro. Creamos en el paciente una imagen de ese lugar donde pudo haberse sentido seguro, protegido, en calma, y que constantemente conecte mentalmente, ¿verdad? Por medio de su imaginación con este lugar. Nati, para ir concluyendo con este tema, quisiera que nos recomendara libros o autores para ampliar, para nutrirnos un poco más sobre este tema en casa o en otros espacios. Bueno, a mí en lo personal me encanta Mario Alonso Puig, me imagino que lo han escuchado. Él tiene un libro muy bueno que se llama Tus 3 superpoderes, y bueno, y un montón de otros más, Reinventarte y demás. Pero igual tiene muchos audiolibros, mucho contenido en YouTube, entonces es muy accesible para todos. Hay una psicóloga que es especialmente práctica, ella es psicóloga deportiva, trabajaba con equipos de España, ¿verdad? Muy famosos, creo que el Real Madrid o el Barcelona, no me acuerdo cuál, Patricia Ramírez. Ella tiene un libro que se llama Autoayúdate. Bueno, ahora está muchísimo de moda Marian Rojas Estapé, ¿verdad? Los libros incluso en el supermercado los encuentra uno, y también tiene muchísimo en TikTok. Si es así una recomendación de literatura y que realmente es un libro que te lleva a reflexionar en muchos aspectos en cuanto al autoconocimiento, la integridad y poder cuidarte como persona, sería este. Sí, Ética para Amador, de Fernando Sabater. Nati, muchísimas gracias por compartir este tema tan importante para todos nosotros, por estos tips y recomendaciones. Sin duda los vamos a aplicar en nuestro día a día. Esperamos verte en un próximo episodio de Galletas al Aire. Bueno, para mí fue un placer. Le agradecida soy yo por la invitación y por el tiempo que ustedes le ofrecen a la salud mental. Y por supuesto, estamos para servirles. Ojalá verlos también a nivel presencial. Y siempre, ¿verdad? Nunca duden en consultar, en acercarse a las personas, ¿verdad? De su confianza, para poder compartir situaciones que nos inquietan, ¿verdad? En cuanto a sentirnos muy cansados, quemados, o cómo podemos mejorar el autocuidado. Bueno, un abrazo. Estás escuchando Galletas al Aire en Radio Conexión Pozuelo. Y en este segundo bloque nos acompaña José Alfredo Arce de Sostenibilidad, quien nos va a dar algunos tips que podemos incluir en el día a día para cuidar el agua. Adelante, José. Hola a todos, estoy muy feliz de estar acá con Galletas al Aire. Les traigo un mensaje muy importante sobre el ahorro del agua. Tenemos que entender que este es un recurso finito, o sea, es un recurso que no tenemos disponible todo el tiempo, por lo que debemos de protegerlo y proteger el recurso y de dónde viene la naturaleza, ¿verdad? Y el medio ambiente. Para eso podemos disponer de diferentes formas de cómo podemos hacerlo desde nuestras casas y desde el día a día en que tenemos dentro de nuestro trabajo. Muy importante entender que si vemos una fuga, reportarla directamente a las áreas de mantenimiento o al área ambiental para que ésta sea atendida de forma oportuna. Adicionalmente, tenemos que utilizar el recurso de forma eficiente cuando nos lavamos las manos, cuando estamos consumiendo agua, o cuando la estamos ocupando en cualquier otra actividad. Es muy importante tener este grado de conciencia, entender que el recurso lo necesitamos todos, lo necesita el medio ambiente, y adicionalmente tenemos que concientizar a nuestros familiares, a nuestros compañeros, para que igualmente lo utilicen de forma eficiente y protejamos juntos todos el medio ambiente para construir un mundo mejor para todos y todas. Estás escuchando Galletas al Aire en Radio Conexión Pozuelo. Muchas gracias, José, por recordarnos este tema tan importante. Y ahora que vos hablas de esto, a mí se me vino a la cabeza la campaña de voluntariado de Reciclando Entre Todos. Entonces aquí le pregunto a Vicky, ¿ya trajiste tus ecobotellas? Todavía no la he traído, pero en la casa la estamos trabajando. Ya hemos ido llenando con las bolsitas de galletas, entonces ya casi. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Tenemos tiempo hasta el 2 de mayo, entonces dale con tu familia. Aquí también todos seguimos llenando estas ecobotellas y les recordamos a todos ustedes que igual sigan haciendo sus ecobotellas para que las puedan traer, hagan su registro y queden participando de esta campaña de voluntariado que es tan importante. Y hasta aquí este segundo episodio de Galletas al Aire. Gracias a todos por escucharnos y esperamos que les haya gustado. Se nos acabó el tiempo, pero te esperamos en la próxima. Muchas gracias por escuchar Galletas al Aire.